vamos a hablar de tanatología, sobre el tema los mitos del duelo. ¿Qué cosas hemos dado por ciertas y en verdad no lo son? Y por supuesto, para abordar este tema, está con nosotros la licenciada Reina Gómora, nuestra especialista en todo lo relacionado con tanatología, duelo y pérdida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Bien, la licenciada Reina Gómora, ella es tanatóloga del Centro Integral Académico Médico y Tanatológico, con una serie de actualizaciones en pérdidas y duelo. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en psicoterapia humanista corporal, profesora titular del Diplomado en Tanatología, profesora titular del Diplomado en Desarrollo Humano y Sexualidad, conferencista y ponente en diversos congresos, talleres y pláticas, y ha elaborado el Diplomado en Tanatología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Sí, ahí está. Así es, participación en el ITAM, en la UAG y en la UAM en temas de tanatología. Y bueno, una serie más de distinciones y de referencias, pero aquí lo importante es realmente toda esa riqueza que siempre suele darnos en sus conferencias, en los programas que ya hemos tenido aquí. Gracias. Y que le agradecemos nuevamente el haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Bien. Licenciada, ¿qué es eso de los mitos en el duelo? ¿Cómo es que se crean? ¿Cómo es que surgen? Ok. Bueno, tomaré como base la información que nos han compartido dos de las grandes en el área. Uno, pues, la doctora Kubler-Ross y la otra, la maestra Alba Payás, ambas especialistas, una pionera y la otra la mejor propuesta a nivel mundial actualmente, ¿no? Y la doctora Kubler-Ross habla de algo algo que ella le llamó los muros del silencio. Los muros del silencio son esto que se van formando o se construyen a partir de no decirnos las cosas, porque creemos que es lo mejor, que es lo correcto, que es lo que debe ser, etcétera. Muros de silencio que se forman desde casa, por ejemplo, hay un duelo, murió, digamos, la abuelita, y entonces yo no lloro delante de mis hijos para que mis hijos vean que soy fuerte y ellos no lloren, pero no compartimos nada, y nos vamos alejando emocionalmente unos de los otros porque creemos que es lo adecuado, ¿no? Y de ahí pues va creciendo esto a lo que ella le llamó muros de silencio. Los muros de silencio no permiten que nos acerquemos íntimamente las personas, ¿no? Que no nos podamos compartir. Entre mayor silencio, pues mayor lejanía y por lo tanto, pues menos cercanía emocional, ¿no? Que se hace con la mejor de las intenciones, por lo general, ¿no? Sí, pues, pero eso es un gran problema porque la intención, alguien por ahí dice que de buenas intenciones está hecho el camino al infierno, ¿no? Entonces, pues la buena intención no nos ayuda. Puedo decir muchas cosas con buena intención e incluso acá en los duelos y pérdidas muchas personas dicen cosas con buena intención, pero esa buena intención no alcanza para no hacer daño a los demás, ¿no? Entonces decimos cosas, pero en realidad a lo mejor estamos lastimando a las personas. Entonces, ¿desde dónde se van creando estos muros del silencio? Desde muy pequeños, ¿no? Dice la maestra Payás, desde que somos muy niños. Pondré dos ejemplos. Cuando estamos pequeños y nos caemos y nos duele mucho el golpe, muchas veces lo primero que hacen los papás, uno de los ejemplos es abrazarnos y decir, ya, no pasó nada, no llores, no duele tanto, no duele. Pero ¿cómo no pasó? Pero eso hacemos, ¿no? Claro. Y entonces, ya no pasa nada, ¿y qué tengo que hacer? Empiezo a aprender a aguantarme lo que siento. Claro. Y entonces de alguna manera me están enseñando mis padres que expresar lo que siento no es adecuado. Así es. ¿No? Y entonces uno empieza a no mostrarse, a no decir, y uno crece con la falsa idea de que eso es correcto, aunque a mí me esté doliendo mucho y aunque lo que quisiera es llorar o gritar. Otro ejemplo también de niños es que lo mismo, a lo mejor estoy en mi bicicleta, me caigo, me duele y toma una paleta para que no te duela, ¿no? Y para que ya no llores. Si yo tomo la paleta, me distraigo de lo que estoy sintiendo y entonces hay algo que me da bienestar
momentáneo y no sé ni siquiera si traigo realmente una fractura, algo lastimado o hasta una infección que algo me haya penetrado mi pie, por decir algo, ¿no? En la caída de la bicicleta. Y entonces vamos aprendiendo a no escuchar ya no solo al de al lado, sino a nosotros mismos, ¿no? Lo que me duele, lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando. Y entonces con estos dos ejemplos, pues se puede evidenciar cómo se van creando estos, reitero, muros del silencio dentro de mí y para con las otras personas. Entonces dejo de conectarme con lo que siento y cuando vienen a lo que yo le he llamado los momentos de la verdad, que es un momento de mucho dolor, cuando sí de muerte, pero no solo de muerte, de una mala noticia, de una enfermedad terminal o crónica degenerativa, o cuando, no sé, se incendia una casa, ahora, por ejemplo, en los temblores, ¿no? De diferentes lugares del país, pues se pierde el patrimonio. Sí, no solamente a los seres queridos. No solo a los seres queridos. Quizá todo lo que se construyó durante toda una vida, ¿no? Así es, mi techo, ¿no? Sí. Ahora donde llevo a mis hijos, etcétera. Se pierden muchas cosas. Esas pérdidas implican un proceso de duelo. Y si yo he aprendido que no pasa nada, no debo expresar, no muchas cosas, he ido creando estos muros de silencio, ¿cómo le hago, no? Y ahí, en estos momentos de la verdad, empiezan muchas complicaciones. Entonces, la maestra Payás habla principalmente de 5 mitos, ¿no? Hay muchos, ahí habla específicamente de 5, pero pues podemos agregarles algunos cuantos. Uno de los que habla, el primero pues del que ella habla, que de esto podríamos hacer una plática completa, claro. Esto es nada más así, sí, esto nada más así como pequeños puntos, es uno de los grandes mitos, es que el tiempo cura todo. ¿No? Uy, eso lo hemos escuchado, creo que todos, sí. y a lo largo de nuestras vidas, sí, ¿no? Así el tiempo todo lo cura. Todo lo cura, un perfecto mito, una perfecta mentira que nos hemos llevado a la vida, ¿no? Y que bueno, que creemos que bueno, después, ella misma dice que tenemos pendientes en la vida, pues porque estamos con esta falsa esperanza de que algún día se va a acabar esto que estoy sintiendo, algún día va a pasar, y no es cierto, ¿no? Entonces, si hemos crecido con estas falsas ideas de que no expreses, no sientes, en un momento de la verdad donde me estoy deshaciendo por dentro, necesito compartir muchas cosas, y si no compartir, mínimamente expresarlo, pero no sé cómo, pues empiezan a haber muchas complicaciones, ¿no? A nivel emocional, a nivel relacional, a muchos niveles, ¿no? Esa frase yo la he escuchado durante mucho tiempo, que dice, el tiempo es el mejor cicatrizador de todas las heridas. Es falso. Pues claro, y las consecuencias, debe de haber consecuencias. Sí, yo uso mucho el ejemplo de las cesáreas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una cesárea, ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse totalmente, todas las capas? Pues tarda por ahí 2 años, ¿no? Totalmente de sanar. Si usamos el ejemplo de la cesárea, comparado con un duelo, ¿no? El ejemplo de la cesárea es, nace un bebé por este medio, y ya nació, le cerraron, y si en ese momento la mamá se va, ¿qué pasa? Si no se quita los puntos, ¿qué pasa si no se cuida? ¿Qué pasa si se va a correr? ¿Qué pasa si carga? ¿Qué pasa si solo deja que el tiempo haga lo que necesita, sin ningún tipo de cuidado? Una serie de consecuencias. Por supuesto. Por supuesto. Mínimo, se infecta la herida. Así es. De ahí para adelante, ¿no? Lo mismo con los duelos. Claro, como no es un asunto físico, como no se ve, todos damos por hecho que no pasa nada. Pero no es cierto, es muy similar y quizá peor, porque igual se infecta, igual se lastima, pero igual va a afectar a otros órganos que no estamos observando. Pero como he aprendido a no expresar o a no sentir, más bien a no expresar lo que estoy sintiendo, pues entonces las consecuencias van a ser mucho más devastadoras, ¿no? Claro. Entonces, físicamente, bueno, pues se ve lo que está sucediendo, ¿no? Y eso hace pues que quizá al otro le impacte lo que me está pasando porque se está viendo. Pero en un asunto, en una herida emocional, no se ve. Y el otro no se impacta y además no dejo que el otro lo vea. Y entonces, bueno, eso no permite que haya una elaboración del proceso. Es decir,
con la cesárea, pues entonces a lo mejor vamos a quitar puntos, a lo mejor hay que tomar anticoagulantes no sé, todos los medicamentos que se requieren, ¿no? Para su cicatrización. Y con el duelo lo que tenemos que hacer es elaboraciones y caminos de los que hemos hablado en este programa, ¿no? Pero bueno, para lo que se requiere mucho tiempo, por eso incluso la especialidad y el máster pues se lleva 2 años, ¿no? Claro. De trabajo y de estudio, pues porque esto es un proceso, no es inmediato, entonces, pero bueno, nos sirve para ejemplificar, ¿no? Entonces, no es verdad que el tiempo cura todo, ¿no? El tiempo solo no va a curar, nos va a acompañar, pero hay que hacer con el tiempo. Hay que hacer cosas en estos tiempos, en el proceso del tiempo, vamos elaborando acompañados del tiempo, de la mano del tiempo. Y entonces sí, suceden cosas productivas. Puede decirse que ni el tiempo es verdad que cura todo, ¿verdad? Y cicatriza todas las heridas. Sí, no, es un mito. Y que pues es algo tan cultural, ese mito de que no llore, mi hijo, sea macho, usted aguántese, es otro usted de los grandes soporte, y además ponen el ejemplo de los espartanos, ¿no? Y de la película de los 300, y de resistir el dolor y resistir la adversidad y aguantarse, ¿no? Aguantarse, y que con la porque mente... sí hay que resistir la adversidad, sin lugar a dudas, ¿no? Sí. Hay que tener esa capacidad, pero además el de aguántese, ¿verdad? Y no tiene por qué expresarlo, y se va a ver bien, ¿no? Sí, un pensamiento muy estoico, ¿no? Sí, donde hay que aguantar, y entre más aguantes, mejor humano eres, ¿no? Sí. Y no es cierto, ¿no? Creo que hay que retomar muchas cosas de los principios biológicos y fisiológicos, si no nos queremos meter en asuntos de pensamientos o religiosidades. Por lo pronto, podemos quedarnos en las necesidades físicas, biológicas de nuestro cuerpo, a nivel emocional y a nivel, pues, físico, porque estamos compuestos de todo esto, ¿no? Que puede ir de la mano con el segundo mito, o un mito más, ¿no? Que es el expresar lo que sentimos es inadecuado, ¿no? Una señal de inadecuación, ¿no? Expresar lo que siento es inadecuado. Cuando ni siquiera conocemos las funciones de las lágrimas, ¿no? Así es. La función del llanto, ¿no? Que se segregan ahí varias sustancias que generan estrés. Entonces, si yo lloro, estoy, digámoslo así, digo de una manera muy figurativa, pues también sacando el estrés de mi cuerpo. Ayudando a liberar esas sustancias. Y al liberar estas sustancias de mi cuerpo, pues entonces mis músculos se van a relajar. Y al estar relajados mis músculos, pues entonces puedo quizá descansar, puedo evitarle menos trabajo al corazón, porque si no el corazón estará bombeando, ¿no? Trabajando de más porque está estresado. Pero si lloro y libero estas sustancias, también se va a relajar el músculo, ¿no? Y ese músculo llamado corazón, y entonces probablemente le voy a evitar un infarto en un año, ¿no? Así es. Aquí entonces, algún médico, aquí en este programa, hablaba de la inteligencia fisiológica de nuestro cuerpo, de la manera tan inteligente en cómo realiza una cantidad enorme de procesos. Sí, le damos chance de que lo haga. Claro, y si además esa oportunidad, porque lo sabemos, lo conocemos, ¿no? Sí, pero si desde muy pequeño, desde muy pequeña, he crecido con estos mensajes de no sentir, estos mensajes estoicos, de que es mejor resistir y aguantarse, y eso me hace más fuerte, otro gran error, ¿no? Las lágrimas no tienen nada que ver con debilidad, ¿no? Las lágrimas tienen que ver con una función, es una función biológica, ¿no? El aguantarse las lágrimas es tanto como decir, no debes comer, no debes ir al baño, ¿no? A estas funciones fisiológicas de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si a esto le agregamos que desde pequeños lo hemos aprendido, pues en un momento de duelo, en un momento de una pérdida significativa, no es tan sencillo que se pueda expresar, ¿no? Y entonces ahí es donde entramos las personas que hemos estudiado estas situaciones de duelo, en donde les acompañamos, porque tiene que ver con un asunto de reaprendizaje o de reconexión o de conexión con nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, pues nada más que llore, no, espérame. El duelo no tiene nada que ver nada más con llorar, ¿no? Tiene que ver con muchas otras cosas, y a lo mejor no es llanto lo que necesita esta persona, ¿no? Entonces, es una
una situación que socialmente ha lastimado mucho a cada uno de nosotros, que a la hora de vivir una situación no sabemos qué hacer y además nos sentimos inadecuados y además nos sentimos solos, ¿no? Sin ninguna mano solidaria porque todo el mundo está en el mismo canal de no sientas o mejor no expreso o mejor que no sienta mal para que con mi llanto, ¿no? Entonces son esta serie de mitos, digo, ahorita hemos mencionado dos, pero creo que si nos damos cuenta que nuestras lágrimas tienen una función, una razón de estar en nuestro cuerpo, un para qué está y que tiene que ver con liberarnos y de conectar con nosotros mismos, entonces quizá podríamos ser mucho más respetuosos con nuestro cuerpo y con nuestras necesidades y entonces permitiríamos que estos muros fuéramos como quitándolos, ¿no? Capa por capa, hasta que lo ideal sería que en algún momento desaparecieran y que pudiéramos fomentar hogares donde en lugar de crear muros, fuéramos creando cercanía, fomentando cercanía entre las personas como lo que somos, humanos. Algún día le decía a una persona, ojalá te pudieras mostrar con no así, ¿no? Pero más o menos, ojalá pudieras mostrarte con tus hijos más humana, más persona, así con es. sus hijos, ¿no? Pero nos es difícil. Nos toca aprender a los adultos, nos toca reaprender en estas situaciones, ¿no? Se dice que el dolor, cuando hay un impacto de cualquier tipo, ya sea físico o emocional, el dolor duele profundamente en la persona, pero que lo que cambia es la interpretación del dolor. La manera en cómo cada quien lo interpreta, que de alguna manera es lo que usted está diciendo, y es, a mí me llama mucho la atención la diferencia tan grande que puede ser el enfrentar una situación de duelo, una situación difícil a todas luces para cualquier persona, ¿verdad? Cuando un ser querido se separa, cuando un ser querido se va, la manera tan diferente, los escenarios tan distintos de quedarse con todo, lo que todo esto representa, y por el otro lado, cuando hay el entendimiento para poder, pues no sé si sea la palabra, asimilarlo, manejarlo, entenderlo, ¿qué es lo que se dice? Vivirlo. Así es, nada más. Vivirlo. Claro. Pero tenemos que recordar que los seres humanos somos relacionales, es decir, necesitamos al otro en nuestra vida y ese otro puede ser nuestro amigo, nuestra amiga, nuestra pareja, nuestro papá, nuestra mamá, un compañero de trabajo, el terapeuta, ¿no? Es decir, una mano solidaria, acompañante. Necesitamos relacionarnos en la vida en general, pues somos seres relacionales y en el duelo también lo requerimos. También requerimos una mano solidaria, una mano acompañante, una mano que esté ahí escuchándonos cuando esa no está, y lo digo porque, pues sí, pues para poder expresar y para poder elaborar necesito vivirlo y necesito que el de al lado o el de enfrente respete esto que estoy sintiendo, más que lo critique o más que me quiera dar una respuesta, porque a veces cuando vemos a alguien llorando, es otro de los grandes mitos, no tenemos que expresar porque es inadecuado expresarles a los demás lo que estoy sintiendo, ¿no? Pero no lo es. Perdón, el otro mito al que me refería en este momento es, causamos incomodidad al otro al expresar lo que sentimos, y eso es un mito, no es real. Lo que pasa es que la otra persona se puede sentir incómodo o no, pero a partir de su propia experiencia, porque a lo mejor si yo ahorita me pongo a llorar porque me siento muy triste y Erwin no sabe qué hacer con mi llanto o le recuerda su propio llanto, es muy probable que me diga, reina, tranquila, no pasa nada, ya no llores, y quiera que yo me calme, claro, porque Erwin no sabe qué hacer con su llanto. Exacto. Y con el mío. Así es. Entonces, al no saber qué hacer con los dos, lo único que quiero es, a ver, todos tranquilos, vamos a distraernos, o peor, hay personas que no solo no escuchan o no solo no saben qué hacer con el dolor, sino critican a la persona que lo está compartiendo, ¿no? Y se usa esa palabra de todos tranquilos. Todos tranquilos, ya todos se tranquilizaron, bien. Ya hablé con ellos y todos están tranquilos, cuando en realidad lo único que hicieron fue guardar y encapsular todo eso. Ayudar a la otra persona que se quedara con su dolor, sí. O las personas que, ya me lo contaste otra vez. Pues es que sí, parte de, en este
en estos procesos de dolor, hay personas que necesitan o necesitamos decir las cosas, hablar. Yo le llamo vomitar emocionalmente, ¿no? Claro. Y a veces lo repetirán 10, 15 veces. Pues escuchémonos 10 o 15 veces y a esa persona le queremos, ¿no? Claro. O sea, porque no es porque yo quiera oírte, es porque tú necesitas, y yo puedo respetar lo que tú necesitas, ¿no? Así es. Entonces, esta palabra que es muy común, muy sonada, que es muy fácil pronunciar, que se dice respeto, es muy difícil ejercer, ¿no? Uy, es manoseadísima esa palabra. Yo le decía a alguien, parece una palabra que se prostituye, ¿no? Sí. Porque la decimos muy fácilmente, Sí. pero difícilmente se ejerce en su totalidad, ¿no? Entonces, somos muy irrespetuosos a lo que a la otra persona le pasa. O a veces las personas, una situación de duelo es una situación con mucho estrés, es una situación de estrés. Así es. Hay mucho estrés en la persona. Esencialmente. Sí, y entonces, obviamente, o es esperable que sus reacciones sean probablemente lo que llamemos inadecuado, ¿no? Así como, ¿por qué me contestó así? ¿Por qué me vio así? ¿Por qué habla así? Hace cosas que regularmente no haría. Claro, está viviendo un momento de mucho estrés, claro, y lo que menos necesita es ojos que lo juzguen, sino quizá manos que acompañen, o más que silencios y muros de silencio, alguien que diga, ¿en qué te puedo apoyar? Así es. ¿No? O al menos que no critiquen y te digan, no importa si llegaste tarde, no importa si cambiaste la fecha, no importa si hoy te quedaste dormido o dormida, lo respetaré. Porque a lo mejor no nos alcanza para comprender, ¿eh? Pero qué difícil eso. Claro. Eso, respetar en esas situaciones en donde no hay un equilibrio. Exacto. Es muy difícil porque es más fácil decir, ¿cómo es posible? O sea, Claro, y bla, 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 y pobre persona, ya le fue peor de como ya estaba, ¿no? Entonces, por eso yo creo que esta palabra de respeto es de las más difíciles de ejercer y de las más difíciles, y de las más fáciles de pronunciar, ¿no? Entonces, ahí, así se van empezando, digamos, estamos con dos mitos, ¿no? Pero estas son como las bases que van formando estos grandes ires y venires sociales, sí, inadecuados en los procesos de duelo, ¿no? Ya estamos de regreso, pero antes de continuar con nuestro tema, les recordamos que el Centro de Especialidades Médicas del Sureste tiene solo dos propósitos a través de este programa. El primero, brindarle la información y las orientaciones para que usted y su familia conserven su salud. Y segundo, que en caso de ser necesario, darle la asesoría y la orientación para que puedan recuperarlas. Continuamos con los mitos del duelo. ¿Qué cosas hemos dado por ciertas y en verdad no lo son? Con la licenciada Reina Gómora. Háganos sus preguntas a través de su conexión en Facebook. Tenemos algunas preguntas bastante intensas. Okay. Parte del público. La primera de ellas dice, la profesora Rubicelia Pechamaro, de aquí de Mérida, Yucatán, pregunta, sí, concretamente, ¿en qué puede ayudar la tanatología antes, es decir, en la agonía, durante, al momento del fallecimiento y después de que la persona ya murió? Ok. Bueno, en términos de seres humanos es muy difícil ser concretos, ¿no? Claro. Pero si tuviera forzosamente que serlo, yo diría que le serviría en cualquiera de los tres momentos a tener una mejor relación consigo misma y consigo mismo. Es decir, para que no se queden estas culpas, para conectar mejor consigo misma y con la persona que está muriendo, para que la persona que esté muriendo pueda encontrar en medio de ese dolor y esas agonías y esos momentos tan complejos un rayo de paz para sí, ¿no? Y para autoconocimiento. Creo que puede ayudar, evidentemente la gama es muy amplia, ¿no?
Esto no es como los médicos, ¿no? Los médicos, en concreto, ¿para qué me sirve la aspirina? No, para esto. ¿Con qué me quito la infección del estómago, verdad? No es así, ¿no? Porque además hay que ver la situación. Aquí tiene que ver la situación, el entorno familiar, la situación individual, la familiar. Tiene que ver muchas cosas. La historia, claro, la circunstancia, el origen, muchas cosas. Por eso es muy aventurado responder de manera tan concreta. Tan tajante. Tan tajante, es imposible, pues, pero sí, si tuviera que hacerlo, yo respondería así, ¿no? Una manera de encontrar una mayor paz consigo mismo y autoconocimiento, sin que estemos hablando en un sentido religioso, sino un asunto fisiológico, emocional, psicológico, biológico, ¿no? Desde ahí. Quizá en un momento en el que la confusión, el estrés, la crisis, las circunstancias por las que a veces mucha gente no ha transitado, o aunque lo haya hecho, no sabe cómo hacerlo adecuadamente, y entonces pueden pasar mil cosas, ¿no? Sí, los seres humanos tenemos una gran herramienta de vida, ¿no? Que es pues la anticipación a algo, ¿no? Y por eso es tan importante el prevenir, ¿no? En muchos sentidos, pero hablando en términos de pérdidas y duelos, si yo empiezo, digamos, a educarme en la materia desde antes, voy a tener esa anticipación al evento. No significa que va a evitar que me duela, ni significa que no va a pasar, claro, pero significa que yo voy a tener elementos internos para ese momento. No significa que no me va a doler, significa que estoy consciente de mi dolor. Significa que, esto es normal, esto es esperable, no me estoy volviendo loco, aunque uno siente que se está volviendo loco, ¿no? En algunos momentos. Entonces, esto es como la educación sexual, ¿no? La educación sexual no va a evitar que muchas cosas, pero sí quizá me ayude a cuidarme, ¿no? A que no haya una infección, transmisión sexual, o a que yo pueda compartir conocimientos. Bueno, en tanatología también son esto que se dice vulgarmente, un colchón emocional, así ¿no? Unas tablas para el evento, ¿no? Me permite quizá diga, ya sé, puedo hacer esto en este momento. Ya sé, es esperable que la persona que está en agonía tenga momentos de lucidez y que parezca que ya va a estar mejor y de repente venga un bajón impresionante y puedas decirte, es que ayer estaba bien. Bueno, a lo mejor si ya he tenido algunos elementos o algunos conocimientos, sé que eso es esperable y eso es algo que sucede en términos muy generales con enfermos terminales. Entonces quizá no me haga alimentar una esperanza, si no sepa que es parte del proceso. ¿Me explico? Entonces nos da ciertos elementos, cierto colchón, más no evita que suceda, ¿no? Y me permite tener una mejor relación conmigo mismo y evita que haya asuntos de culpa y de no elaboración del proceso y que yo pasen 10 años y sienta que fue ayer cuando sucedió, ¿no? Entonces nos da elementos de vida para una mejor relación conmigo y con los demás, aunque no sea inmediato el resultado. Y que eso con mucha frecuencia es el día a día en estas situaciones, en estos problemas, sí, en donde esta falta de preparación generalmente lo toma uno por sorpresa, aunque haya sido algo anunciado, ¿verdad? Esa falta de preparación no permite tener los elementos adecuados, como dice usted, para hacerle frente, ¿no? Sí, efectivamente, porque uno se va con sus ideas, ¿no? Justo en su libro de doctora Payás dice que en las familias regularmente quien lleva mejor el duelo es el que todo el mundo critica que lo lleva mal, ¿no? Porque es el que ha expresado, el que expresa, el que llora, el que se aísla, o el que está molesto, o el que dice ¿por qué? ¿No? O el que hace un ritual especial, o el que puede hablar en Navidad de la persona que se fue, o el que dice que nadie se siente en el lugar del abuelo. Es decir, el que manifiesta regularmente la familia dice, él está mal.
Y regularmente es quien está llevándolo de manera adecuada, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos diciendo? Pues todo, porque quizá esta persona tenga elementos y la familia no, y sin embargo la familia es la que señala como inadecuada a la persona que pueda tener elementos para llevarlo, ¿no? Entonces creo que nos hace, ¿qué diría yo a la persona? Híjole, sería interesante que pudiéramos tener educación preventiva tanatológica, ¿no? O sea, irnos, tomar estos diplomados o tomar estas pláticas, tomar estas conferencias y que me haga de elementos para el momento que a mí me suceda, porque todos vamos a pasar por ahí. A todos nos toca el tema, ¿no? Al final es una prevención de vida, porque esto es parte de la vida. Sí, por eso es que ahí en el SEM habrá pláticas, habrá diplomado, acá en donde estamos, habrá lugares donde uno pueda hacerse elementos para que estas dudas queden perfectamente despejadas de, claro, para esto me está ayudando, ¿no? Hasta que tenemos la información, podemos identificarlo con mayor claridad. Tenemos otra pregunta Sí. de Mari del Carmen Chávez López, de Cancún, Quintana Roo, en donde le pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de no aceptar el ciclo de vida natural de un enfermo terminal y pretender los familiares mantenerlo con vida artificial a costa de prolongar la agonía y el sufrimiento del enfermo? Ok, híjole, cada vez estamos en esta sociedad más acostumbrados a que nos den respuestas de receta de cocina, o esperamos así de haga esto, haga esto, haga esto. Y la realidad es que no, nuevamente diré, dependerá de muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Pueden ser muchas. De entrada, no vivir en paz, ¿no? Pero hay muchos desgastes cuando tenemos una persona enferma, ¿no? En casa. Hay desgaste económico, hay desgaste físico, hay desgaste emocional, hay desgaste relacional, hay desgaste intelectual, hay desgaste para muchos lados, ¿no? Esas podrían ser parte de estas consecuencias, si les podemos llamar parte de estas consecuencias, ¿no? Pero yo digo, eso es queriendo responder un poco a la pregunta, sin embargo hay que conocer muchas cosas de la situación específica, pues para que haya respuestas más específicas, ¿no? Cada caso es único, cada caso es único y especial, no lo podemos generalizar. Voy a poner ejemplo en esa misma pregunta. Si la persona que hace la pregunta es una persona muy estoica, pues va a decir, yo no sé por qué quieren que esté tanto tiempo ahí, ya que desconectémoslo y se acabó, ¿no? Y ya todos dejamos de sufrir. Pues sí, pero a lo mejor hay una persona que tiene un lazo emocional mucho más profundo con la persona que esté conectada, por decir, o le es más difícil poder despedirse, o tiene un asunto pendiente con las despedidas, o tiene un asunto pendiente con esta persona en específico. Entonces, más que ver cuáles son las consecuencias, diría, vamos a ver qué le sucede a las personas que están tomando en esta decisión, ¿no? ¿Qué significa para ellos esta decisión, ¿no? ¿Qué significa en lo individual? Porque no para todos está significando lo mismo, ¿no? No se puede generalizar. Y bueno, en la mayoría de los casos, hay una persona que lleva como la batuta de las decisiones, ¿no? Por lo general, sí. Pero también por lo general, el grueso de la familia se quiere meter a tomar la batuta, ¿no? De esa decisión. Sí. Entonces, acá que será importante quién lleva la batuta y qué significa para esa persona el seguir prolongando, ¿no? El que no sé si esté conectada en un hospital o necesite oxígeno o cuál sea la circunstancia de esta persona. Y también que está implicando para quien hace la pregunta que pueda estar más afuera, ¿no? A lo mejor un asunto de pues es que yo soy el que está pagando y ya no puedo. Por ejemplo, no estoy diciendo que sea la situación, es un ejemplo entre muchos, ¿no? Que a lo mejor lo ve diferente a la persona que no está poniendo o participando de esta manera económica y su desgaste va desde otro lado. Entonces, acá hay que escuchar a todas las voces. Y ahí es donde entra nuestra labor también como tanatólogos o como acompañantes, escuchar la diversidad de opiniones de la familia, acompañar a que ellos también se escuchen y unificar respuestas y unificar quizá caminos para la toma de las decisiones más adecuadas. Generalmente, pues entre más se prolongue la vida,
pues mayor sufrimiento hay para la persona y para los demás, siempre y cuando en términos médicos, pues ya no haya ninguna situación de bienestar para el enfermo o de cura para el enfermo, ¿no? Sin embargo, hay en medio muchas situaciones. Hay también situaciones religiosas en donde no se permiten muchas cosas, ¿no? Entonces, habría que ver la situación en específico, pero una de las consecuencias es el desgaste en todos los niveles para todos los miembros de la familia y para la persona que esté enferma o terminal, en el caso de que así sea, ¿no? Porque, bueno, hay diferentes enfermedades y algunas personas no están conscientes de su propio desgaste, entonces no sé cuál sea la circunstancia de esta persona enferma que están mencionando en específico. En pocas palabras, lo que hay que evitar es ese desgaste entre toda la familia, entre todos los miembros, a partir de que ellos mismos entiendan la circunstancia, la manejen. ¿O cómo? Pues es que suena muy bien en pocas palabras, sin embargo... Sí, pero no es... No pocas palabras no cabe todo, ¿verdad? No, porque no todos están conscientes de es ello, cierto, ¿no? Es verdad, no es todos verdad. están conscientes si de eso. Si buscamos siempre soluciones no, aquí no hay un asunto pragmático, imposible. Simplista, facilito, con una recetita. Y no, pues no, porque a lo mejor eso le ha sentido a Erwin, pero a lo mejor no a la persona que lleva la batuta en esta edición, o a lo mejor no al enfermo. Así es. ¿No? A lo mejor este enfermo dejó por escrito, para mí hagan todo lo necesario, hasta agoten todos los recursos, por ejemplo. Hay personas que no, hay personas que dicen, no, por favor, ni siquiera permitan que me conecten. Ni se les ocurra, ¿verdad? Pero a lo mejor quien lleva la batuta dice, no, hay que hacer todo lo necesario. Claro. Entonces por eso no puede ser tan pragmática la respuesta, aunque parezca yo que la respuesta es muy amplia en lo que estoy diciendo, es que sí, es así, no puede ser concreta y específica. Sin embargo, bueno, son datos, ¿no? Pero lo que sí es el enfoque, el análisis debe ser del caso muy específico, claro. Sí, claro. Sí. En términos generales, bueno, hacernos conscientes del cuál es mi necesidad de la prolongación de la vida de esta persona en específico. A lo mejor esa la podría yo dejar como una pregunta para cada una de las personas que están alrededor de esta situación. ¿Cuál es mi necesidad? Y ahí les apostaré que van a salir necesidades diferentes, sin embargo, ya se hace conciencia de qué estoy esperando con esto, ¿no? Puede ser un principio. Ismael Parra de Mérida, Yucatán, pregunta, se habla de que a un enfermo en fase terminal hay que ayudarlo a bien morir. ¿En qué consiste eso del bien morir? ¿Cómo se le puede ayudar a alguien a bien morir? ¿En qué consiste? Sí, suena un poco compleja esa frase que se escucha mucho del bien morir. Alguna vez un maestro en la plática en una escuela me decía, discúlpame, reina, pero no puede haber una muerte digna en alguien que está en las situaciones muy complejas de muerte, o sea, en fase terminal. Y es cierto, o sea, ¿qué es eso de bien morir, no? Puede sonar muy contradictorio, muy paradójico. Al final de lo que se trata es que la persona muera con el menor dolor posible, en las circunstancias menos complejas y acompañada de afecto, ¿no? Eso suena mejor que el bien morir. Sí, que bien morir, porque pues sería como decir que nos gusta o sea, que alguien muera, ¿no? A veces puede sonar un poco así, no es eso. Que lo haga de manera bonita, ¿no? Y que lo haga bien. ¿Cómo va a ser bonito, no? O sea, ¿cómo va a ser bien bonito? Quizá una forma menos disruptora, ¿no? Sí. Entonces nos referimos mucho más a que la persona, por eso los cuidados paliativos actualmente es algo a lo que se le está dando mucha importancia y mucha relevancia, porque los cuidados paliativos tienen que ver con que la persona tenga el menor dolor posible o que esté sin dolor, dependiendo pues la circunstancia de la enfermedad o la circunstancia de vida. Y en las mejores situaciones de cuidado y afecto. Los enfermos terminales necesitan afecto, que se sientan cercanos, que hay una mano que los acompañe amorosamente en esta partida de la vida, porque no solo para los familiares está siendo difícil, para la persona que está muriendo está siendo difícil y ya está sintiendo el desgaste inevitable de su cuerpo, ¿no? Entonces, el ya no poder hacer cosas, el a veces ni siquiera poderse comunicar, pues es una situación absolutamente compleja, ¿no? Aquí se dan casos a veces absurdos, no sé cómo los calificaría usted.
Hay ocasiones en que una persona que está en una fase terminal está esperando que alguien venga y hable con él, está Sí. esperando comunicarse Sí. en los últimos momentos. Sí. Y la persona a la que está esperando no quiere verla porque se siente que es muy débil y no quiere llorar. Porque No se han quiere, creado muros de silencio. exactamente. Entonces, pueden estar separados por una pared, Sí. ¿sí? En otra habitación, O por la y no misma se cama. pueden ver ¿por qué? Porque no saben cómo poder acercarse y darse ese cariño tan necesario para las dos partes. Para ambas ¿no? partes, sí. Por eso ahorita metí ahí mi comentario de, pues es que estos son los muros del silencio de nuestra Sí. edad, justamente, ¿no? Entonces, he tenido varios testimonios de personas que dicen, es que, ¿por qué entra con una mirada y una sonrisa a mi habitación si me estoy muriendo? Necesito a alguien que sienta mi dolor, alguien que me acompañe en mi dolor, alguien que pueda compartir esto que estoy sintiendo, ¿no? Porque no es, yo necesito también llorar, necesito que alguien esté aquí conmigo, ¿no? Y créanme que me permiten ejemplificarlo con una paciente a quien la recuerdo con mucho cariño, como muchos otros. Ahorita es ella quien me viene a la mente. Entró al hospital por un asunto de por la vesícula y resultó que encontraron cáncer expandido, fase terminal. Murió en pocas semanas. Pero en ese inter me permitió acompañarle y elaboró muchas cosas, muy en paz. Y la familia, toda la familia contribuyó, toda la familia escuchó, toda la familia respetó a ella y al trabajo tanatológico, y de verdad se permitieron acompañar muy bien. Y al final me decían, es que, ¿qué vamos a hacer el día que muera? Ella quería, la persona que estaba agonizando me decía, yo solo quiero estar solita. Y que por momentos me vengan a estar conmigo, pero yo quiero estar solita, está muy bien. Y en el momento de su despedida de la vida, me decía la familia, ¿qué hacemos? Y yo, solo acompañar amorosamente, no hay más que hacer. ¿Te podemos tomar de la mano? Por supuesto, ¿cómo lo demostrarías afecto? Y ella solita, eso decía, ¿no? Y recuerdo que la familia, por supuesto que me avisaron y los acompañé en los funerales y demás, me dijeron, al final nos pudimos pedir muy bien porque ella aceptó tomarnos, o sea, nos tomamos todos de la mano, nos despedimos y fue una despedida cálida y amorosa, y a eso nos referimos de este bien morir, donde la persona se siente en paz y la familia le acompaña en paz, más o menos de esa manera. Bien, el programa está llegando casi a su término, nos faltan un buen número de preguntas. Ok. Vamos a leer solamente una más. Adelante. Tendremos 4 minutos, 5 minutos, ¿cuántos tenemos? Okay, 3 menos. minutos. 3 minutos. Y la pregunta es una pregunta muy fuerte. Yo ayudé a mi mamá a bien morir. Acepté todas sus condiciones que tuvo durante su enfermedad y todo ese ciclo. Pero aún es difícil para mí superar el momento final, cuando ya no puedes hacer nada más y ves cómo se desconecta de la vida. ¿Cómo superar? La pregunta es, ese sentimiento que aunque lo esperas, sabes que va a venir, cuando se llega, tienes el sentimiento de culpa por no haber podido hacer nada en ese momento, y eso se quedó conmigo. ¿Qué tal? A ver si puedo ser concreta. 1, el que uno acompañe, esté preparado y ayude a nuestros, en este caso a mamá, no estamos hablando de cualquier persona, es muy importante tenerlo en cuenta, no significa que no va a doler. Y no significa que si duele se va a ir inmediatamente el dolor. Tomará su tiempo, el que necesite. Necesitamos respetar eso. Y la culpa, tomaré las palabras de mi maestra, la culpa pasa por 2 cosas, por el amor que sentimos a la persona y porque nos sentimos omnipotentes. Creemos que hubiéramos podido hacer todo. Es verdad. ¿No? Entonces la culpa pasa por esos 2 lados, ¿no? Entonces necesitamos reconocer nuestros limitantes, necesitamos reconocer que no podemos todo. Y aquí a la persona será importante que reconozca lo que en sus manos pudo hacer y que hay cosas que no dependían de esta persona,
que hay cosas que eran parte de la misma vida o parte de otras personas y que a mamá le tocaba despedirse, ¿no? Así es. Entonces, me parece que con eso contesta.